primero las diapositivas, luego nos vamos a ir al Excel y esperemos que nos alcance el tiempo para ver el tema de las muestras. Y con eso ya estaríamos terminando casi todo el contenido que debe tener un perfil. Y a partir de ello, seguro ya desde nuestras clases presenciales que vamos a tener, vamos a empezar con las revisiones de los trabajos ya a detalle, ¿no? Es mejor hacerlo ya hasta el avance que tienen y ahí vamos a ir haciendo las correcciones y mejorando en todo lo que se pueda. Empezaremos. Dentro de lo que es la investigación, vamos a tener eh, normalmente dos enfoques, ¿no? Un cuantitativo y un cualitativo, que esto proviene desde lo que respecta a los paradigmas de investigación. Ustedes recordarán que teníamos el paradigma de investigación eh, que era positivista, que estaba referido a lo cuantitativo, es decir, a los números, y el interpretativo o postpositivista, que era el cualitativo, el enfoque cualitativo. A partir de eso, autores también indican que puede haber unos enfoques mixtos donde se utilicen las fortalezas de uno u otro, ¿no? Y dependerá si los resultados son estadísticos, pues serán cualitativos, y si es un poco más interpretativo, pero optamos por algunas herramientas de lo cuantitativo, pues será cuantitativo. Yo un poco difiero de ello, a pesar de que es uno de mis autores favoritos. Un tanto difiero en el sentido de que lo mixto es complejo. Utilizar ciertos métodos cualitativos en una investigación cuantitativa es un tanto compleja en el sentido de que esos métodos son más completos, por decirlo así, más profundos en su investigación, que no podrían traducirse en la estadística. Pero les voy a ir dando ejemplos para que se vaya comprendiendo de cuándo podemos utilizar un enfoque mixto y bajo qué parámetros y circunstancias, ¿no? Para que no esté en contra de uno de mis autores favoritos, pero además para que ustedes puedan comprender en qué momento se podría utilizar. Bueno, para aclarar y para hacer un preámbulo, los enfoques cuantitativos nos van a permitir inicialmente examinar datos numéricos. Entonces, cuando nosotros veíamos esa operacionalización de variables, recordarán, y les decía, tendríamos que categorizar a las respuestas, ¿no? No uno, no siempre, o siempre, más, menos y demás, y las categorías que podemos dar en una escala Likert, lo categorizábamos que les dábamos números, y lo que nos interesaba era qué números nos respondían más, ¿no? Cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres, y de eso se trata el enfoque cuantitativo, ¿no? Nos van a interesar los números, los resultados de los números y las respuestas que nos vayan dando. Y a través de instrumentos o de herramientas estadísticas vamos a poder traducir esos resultados, ¿no? En los resultados finales que nos vaya a dar de estadística de acuerdo al método que utilicemos. En un enfoque cuantitativo también vale decir que es un tanto lineal. ¿Qué quiere decir un tanto lineal? Este tiene una secuencia ordenada. Empezamos desde la problematización, ¿sí? Empezamos desde la problematización o desde la idea del problema, problematización. Luego vamos a empezar a leer y ver nuestro marco teórico. Una vez que sepamos la teoría, vamos a empezar a hacer nuestro marco metodológico. A partir del marco metodológico iremos al trabajo de campo, a implementar nuestras técnicas y nuestros instrumentos con los métodos que hayamos elegido. Posteriormente vamos a volver a una etapa de gabinete, vale decir, para poder sistematizar la información y obtener algún tipo de resultados. Finalmente vamos a elaborar nuestro informe y luego lo vamos a presentar y exponer. Entonces, tiene una secuencia lógica, ¿no? No puedes empezar con la problematización, que, bueno, a veces algunos autores lo hacen. Bueno, algunos autores o algunos investigadores te dicen, haz nomás, pero no debería ser así. Empiezan con un problema y se saltan directo al trabajo de campo. De hecho, muchos ya me presentan con sus encuestas que han realizado en sus investigaciones cuando recién están haciendo el perfil. Eso no va en lo que es los métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos son un poco más lineales, deben seguir paso a paso toda la secuencia que te dice la metodología de la investigación. Además,
tratan de explicar y de predecir ciertos fenómenos que puede haber. Es decir, si nosotros vamos a hacer una investigación cuantitativa, inicialmente vamos a explicar el porqué del problema, cómo funciona, cómo se relaciona, cómo puede influir uno en otro, y posteriormente vamos a utilizar una predicción, y es lo que normalmente... y vamos a explicar ese fenómeno, pero después nos va a ayudar a predecir. ¿Cómo predecimos? Con la técnica estadística. Para eso nos sirven las probabilidades, ¿no? Entonces, a través de ello, nosotros vamos a decir, podría ser o es probable que suceda esto en un futuro a través de la información y los datos estadísticos que hayamos verificado antes o que hayamos recopilado antes. Este tipo de investigación que es cuantitativa, pues es netamente exacta. ¿Por qué? Porque se usa la matemática y la estadística para poder arribar a los resultados. Por su parte, diríamos en lo contrario, está el enfoque cualitativo donde nos va a describir las cualidades del fenómeno, ¿no? No tanto vamos a ver cuántas personas nos responden sí, cuántas no, o cuántas sí muy habitual o no de forma habitual, sino que vamos a ver la cualidad de las cosas, la cualidad de las respuestas, la cualidad de todo el fenómeno en particular. Este tipo de investigaciones son más profundas. No podemos pretender hacer una investigación cualitativa y que sea representativa y generalizada para toda la población. No. Este tipo de investigaciones normalmente son más en un estudio de caso, más mínimo. Por decir, la empresa X, la unidad educativa Y, ¿no? Un caso en particular. Sin embargo, las cuantitativas podríamos hacer, podríamos generalizarlas haciendo, no sé, agarrando unos cuantos cursos de la UTB y generalizándolo en toda la UTB. Un ejemplo, que queramos saber a qué edad mueren los abuelos de los estudiantes de la UTB. Entonces podríamos agarrar dos de cada curso en todos los niveles, ¿no? Preguntarles hasta cuántos años ha vivido, si sigue viviendo, ir anotando esos datos, sacar un promedio y a partir de ahí diríamos, los abuelos de la UTB fallecen a los 78 años, por decirles, no estoy dando un número, esperemos que no fallezcan a esa edad. Entonces, con lo cuantitativo sí podríamos hacer eso, es un tanto más exacto y predictivo, mientras que lo cualitativo no. Es como si yo preguntara, no sé, o me preguntaran a mí, ¿a los cuántos años murió tu abuelo? Pues le diría a los 35. Y no porque haya muerto a los 35, pues todos los abuelos pueden morir a esa edad, ¿no? Entonces es un tanto más cualitativo, más profundo, más individual o de grupos pequeños, pero además es holístico. Y cuando yo digo holístico, quiero decir que ve el todo en sí. Es decir, si yo voy a hacer el análisis, no sé, de la educación, eh, en la unidad educativa Pedro Domingo Murillo, no sé si me dan un nombre, no sé si habrá, eh, yo tendría que analizar en toda la unidad educativa, con todos los maestros, con todos los niveles, ¿no? Si es que yo quiero hacer un enfoque cualitativo. Tendría que no sacar muestras, sino trabajar con todo el universo que yo tengo por ahí, ¿no? A eso sería además el tema holístico y por eso es que hacemos una investigación de tipo cualitativo. Y lo que les decía, no son probabilísticas, no se pueden generalizar, ¿no? Entonces, ahí sí tienen que tener mucho cuidado y eso parte desde el paradigma de investigación, ¿no? Si yo inicialmente digo que me voy a ir por los autores que dicen lo positivista, pues mi investigación debería ser netamente cuantitativa y no así cualitativa, ¿no? Entonces, ese es un punto, o bueno, esos son los puntos iniciales que deberíamos considerar antes de tomar la decisión de cuál de los dos enfoques vamos a aplicar en nuestra investigación. Ahora, hay un dato importante. Les decía, hay autores que dicen que hay enfoques mixtos. ¿Qué quiere decir el enfoque mixto? Es sacar fortalezas de un enfoque para aplicarlos en el otro enfoque, ¿no? Entonces yo puedo decir, voy a utilizar el método hipotético deductivo, pero además el estudio de casos y el fenomenológico en mi investigación. Mis resultados van a ser netamente interpretativos, por tanto va a ser cualitativo, pero además con ciertos métodos cuantitativos. Entonces, ahí es donde vamos viendo, no tanto, perdón, no tanto
por la técnica o el instrumento que vayamos a hacer. Sí he escuchado a muchos estudiantes decir, pero es que yo voy a utilizar las entrevistas y la entrevista es netamente cualitativa. O la observación, decía, ¿no? Y la observación es netamente cualitativa. O yo voy a utilizar las encuestas y las encuestas son netamente cuantitativas. Y no es así, en realidad no es así. Puedes utilizar cualquiera de las técnicas y los instrumentos que existen, pero más se va a basar, desde mi punto de vista, desde el método que nosotros apliquemos. No podemos utilizar un fenomenológico cuando estamos haciendo un enfoque cuantitativo, ¿no? Posiblemente ahorita los términos que estoy manejando no me estén comprendiendo bien, pero ya más adelante me van a entender, pero lo que yo quiero que se comprenda en esa parte es que dependiendo del método que vayamos a utilizar, nuevamente vamos a ver si estamos yendo por un enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿no? Ya les decía, nos gusta encender la televisión o conectarla antes de leer el manual. Y de hecho, tal vez vamos a hacer eso, ¿no? Porque ahorita que me digan cuantitativo y luego me den un método cualitativo, pues ahí va a haber la observación, obviamente. Sigamos. Cuando hablamos de enfoques, ¿no? Y tal vez aquí nos va a ayudar un poquito más esta gráfica para poder comprender. Decíamos que hay un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo y un mixto. ¿Cuándo se define que es un enfoque mixto? Lo que va a definir son los métodos de investigación, es lo que les había dicho antes. Si va a ser quanti-quali o se va a hacer quali-quanti. ¿Qué quiere decir el primero o el que está aquí arriba? Quiere decir que yo voy a utilizar métodos cuantitativos y cualitativos, pero mis resultados serán estadísticos, ¿no? Por medio de la estadística, es decir, por lo cuantitativo, ¿sí? Todas las respuestas que me den, yo las voy a categorizar, voy a ver cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres, y a partir de ello voy a utilizar mi estadístico y voy a sacar los resultados. Quanti, quali. Ahora, ¿qué quiere decir lo cual y quanti? De la misma manera, voy a ponerlo con azul para que no se confunda, son métodos que puede ser quanti, quali y cuantitativos, ¿no? Obviamente con preponderancia cualitativos, pero los resultados a los cuales yo voy a arribar se van a hacer a través de la interpretación, ¿no? No tanto categorizando con números, con números en las respuestas, sino interpretando los resultados. Y para eso tenemos también herramientas que no son estadísticas, pero que nos sirven para poder hacer una correcta interpretación, como lo es el Atlas TIP. Bueno, a partir de esa aclaración de cuándo es cuanti cual y cuanti, ¿no? Debemos ver que va a haber diseños dentro de toda esta estructura, pero no estoy hablando del diseño de investigación, sino del diseño que tiene, ¿no? Este enfoque quanti-quali o quali-quanti. Dentro de ello vamos a tener los que son concurrentes y los que son secuenciales. ¿Cuándo es concurrente? Es cuando yo hago el trabajo de campo al mismo tiempo. Es decir, yo voy a ir a hacer mi quanti, voy a utilizar lo quanti, lo quali, lo quanti y lo quali, ¿no? Al mismo tiempo los dos y voy a obtener los resultados. Normalmente, este tipo de concurrentes pues se van por los quanti cualitativos. Utilizo los dos métodos, ¿no? En un mismo momento, traigo los resultados, me voy a mi gabinete y empiezo a sistematizarlos y saco los resultados. Pero, ¿qué pasa con los secuenciales? Ah, en este caso, la teoría me dice, bueno, si vas a utilizar un tipo de investigación o un enfoque de investigación quali y quanti, primero tienes que hacer un trabajo de campo cualitativo, obtener resultados del trabajo de campo. Luego, volverás nuevamente al campo y harás un trabajo cuantitativo. Entonces, en cada uno de estos dos trabajos de campo que vas a hacer, vas a necesariamente tener que diagnosticar y diagnosticar, ¿no? O sea, vas a diagnosticar el trabajo de campo que se echó en lo quali, luego lo quanti, vas a unir los resultados y recién vas a interpretarlos y sacar el resultado final. Entonces, para este segundo, son dos trabajos en dos momentos distintos, pero que al final yo los voy a interpretar para sacar el resultado, ¿no? A diferencia de lo cuanticual. Esta parte, ¿se comprende o qué dudas
tienen al respecto, jóvenes? Dice, buenas noches. Buenas noches, dígame. Una consulta. Esta parte del marco metodológico que estamos llevando está más orientado para el perfil, ¿no? En realidad es para toda la investigación. Tu perfil es la planificación de tu tesis. A Ya. ver, pongámonos en una empresa. Tú quieres hacer, no sé, un negocio. Si tienes un mal plan de negocios o haces una mala planificación, tu negocio, ¿cómo saldrá? ¿Bien o mal? Mal, obviamente. Ya. Entonces, si tu perfil está mal, va a ser lo mismo, tu investigación va a estar mal. El perfil es la planificación de la investigación, es cómo tú lo vas a enfocar toda tu investigación cuando empieces a hacer tu tesis. Entonces, esta parte del marco metodológico, no piensen que el marco metodológico se hace al final, el marco metodológico se hace al inicio. Yo aquí decido por qué camino voy a seguir. Este es mi guía para llegar a mi resultado. Entonces, en este perfil, ustedes lo más que el marco teórico, porque el marco teórico hace un esquema tentativo, tienen que desarrollar su marco metodológico. Esto sí o sí tienen que realizarlo. Aquí es donde ustedes van a decir, yo voy a hacer un cuantitativo, por tanto voy a utilizar tales métodos, tales técnicas, tales instrumentos, y además ya van a citar a los autores en los cuales van a respaldar su investigación. Entonces, esta parte del marco metodológico es clave en sus perfiles. De que en el camino puede cambiar o puede modificar algo, sí, no les voy a mentir, pero no debería ser tan profundo el cambio, porque si no me cambiaría todo lo que había planificado antes, ¿no? De hecho, hay cambios, puedes incorporar nuevos métodos, nuevas técnicas, pero en su particularidad o en su generalidad, perdón, se debería mantener lo que tú has planificado, ¿ya? De hecho, tiene que estar en su perfil y también va a estar mucho más desarrollado en su tesis como tal. ¿Otra Dice duda? una, dice una consulta acerca del marco metodológico. Estamos viendo ahorita con su tema, estamos llevando y bueno, hay una práctica, la práctica 4 es, nos habla Sí, sobre el marco metodológico y como estamos llevando recién y esta práctica se va a hacer en 4 horas, creo que no lo veo eh, lógico que en no, poco tiempo que tengamos, no sé, si no, lo suben sin podría, esta. No, suben sin ¿sin esta. Lo voy a esa? borrar ese punto. Lo voy a borrar ese punto del módulo, no se preocupen. Ah, ya, es que dice, ese era el tema. Ahora una consulta, mis compañeros de la mayoría están con algunos problemas con sus tesis y algunos que han cambiado de tesis, según lo que ha explicado la anterior. Están haciendo otra tesis, no sé si podría hacer una prórroga de esta práctica, no sé, tal vez para mañana, la tarde, o no sé, si podría colaborarnos con este detalle, por el Ya, problema de mis compañeros, por favor. ya, al finalizar la clase quedamos bien. No hay problema, Está lo voy a bien, ampliar. gracias, ya, gracias, Lice. Prefiero que hagan algo bien, a Sí, que lo hagan como sea y al final nos haga perder el tiempo. No hay problema. sí, está bien, gracias, Lice. Listo. Entonces, eso es el primer punto que ustedes van a ver, que va a ser el enfoque de investigación. Voy a ampliar un poquito más los conceptos. ¿Cuáles son esas diferencias que existen entre esos dos eh, enfoques? El cuantitativo tiene una inducción más probabilística, ya les había dicho. Se trata de que los resultados que tenga hoy, ¿no? Me den datos futuros, o sea, una probabilidad de que pueda pasar eso en el futuro, o una probabilidad de que eso pueda pasar en otros lugares también. Como ejemplo, solamente como ejemplo para entender lo cuantitativo, y siempre lo menciono esto, la empresa que hace encuestas, CS Mori creo que es, ¿qué es lo que hace esa empresa? Empieza seguramente ve cuál va a ser su muestra en toda la población, previo a una elección y empieza a hacer preguntas, ¿no? Entonces, tendrá adultos mayores, tendrá jóvenes, tendrá adultos con hijos, sin hijos, varones, mujeres, de otros géneros, ¿no? Entonces, del campo, de la ciudad, y empiezan a hacerles las preguntas. ¿Por quién votaría usted? ¿Por quién votaría usted? ¿Por quién votaría usted? Si ustedes se dan cuenta,
Ellos no preguntan a toda la población, pero el candidato tentativo a que pueda salir según esas encuestas normalmente es el que es el presidente. ¿Por qué? Porque ellos hacen una probabilidad, van viendo personas claves, ¿no? Que sean representativas de otros grupos. ¿Para qué? Para sacar su resultado y a partir de ello dar una probabilidad de que el candidato X o el candidato Y va a ser presidente. Y normalmente es lo que pasa. ¿Por qué? Porque utilizan la estadística para ello. A diferencia de lo cualitativo, que ve más a detalle lo fenomenológico y la comprensión. Es decir, van a ver el fenómeno en toda su esencia como tal y van a tratar de comprenderlo e interpretarlo de alguna manera. Pero ese fenómeno no puede ser el mismo, aplicar ese mismo fenómeno a otro contexto. Por ejemplo, yo no puedo ver cómo es el tema de las nevadas, las granizadas en la ciudad de La Paz o en Sucre, y luego pretender que este mismo fenómeno o que los efectos o las causas de este mismo fenómeno sean aplicados en Beni o Pando, donde ni siquiera normalmente graniza, ¿no? Entonces, este enfoque cualitativo va a ver más el fenómeno como tal, más en particular, y además va a tratar de comprender y no buscar esa probabilidad. Otra de las diferencias es el tema de la medición. Cuando hacemos un enfoque cuantitativo, la medición es controlada. Yo puedo saber a cuántos voy a utilizar, o sea, a cuántos voy a encuestar, por decirlo así, están bajo mi control y con la cantidad que yo haya determinado voy a poder generalizar hasta cuántos puedo llegar, ¿no? Si es que mi muestra me sale 10, pues será para un grupo de 100 o un grupo de 80, no sé, ¿no? Dependiendo grado de error y los grados de significancia también que yo quiero obtener en mi muestra. Mientras que en un enfoque netamente cualitativo, pues la observación puede ser sin control, ¿ya? Eh, ¿qué quiere decir esto? A ver, cuando yo hago una medición de mis respuestas, ¿no? Normalmente controlo los resultados, porque yo decido cuántos son el grupo a los que voy a hacer, qué voy a preguntar y cuáles más o menos van a ser mis resultados. Yo ya puedo predecir eso. Mientras que en lo cualitativo no tienes el control de tus sujetos de investigación. Por ejemplo, y cito la observación porque es un claro ejemplo de qué significa hacer una investigación de enfoque cualitativo. Yo me voy a la selva y quiero saber cuál es el comportamiento o cuánto un león. Entonces, ustedes habrán visto History Channel, el otro, Nat Geo, que hay documentales donde está ahí la cámara y pues, día 1 el león duerme, día 2 el león duerme, día 10 el león sigue durmiendo, día 12 el león medio que se levanta, día 13 el león tiene hambre, día 15 el león caza, día 16 come y día 17 otra vez duerme, ¿no? Entonces, él no tenía el control sobre el león actuaba como tenía que actuar. Más o menos así es el enfoque cualitativo. Otro ejemplo que puedo dar, eh, cuando hago ese tipo de observaciones, yo puedo decir, quiero saber cuál es el comportamiento, ¿no? Habitual en la cárcel de San Pedro. Entonces voy, me pongo en un lugar estratégico y empiezo a ver, ¿no? Día 1, los reos están jugando fútbol. Día 2, los reos están riendo. Día 3, los reos están peleando. Día 4, ¿no? Entonces voy viendo qué es lo que va pasando sobre situaciones en las que yo no tengo control. Yo no les puedo decir a los reos, ya, a ver, formen, vengan aquí, hoy van a jugar, hoy van a comer y mañana van a dormir, ¿no? No puedo. Entonces, más o menos el enfoque cualitativo trata de ver las cosas como son y como están y no ejerce ningún tipo de control. Mientras que en lo cuantitativo, sí, nosotros medimos, los controlamos, decimos qué nos tienen que responder, inclusive pues decimos, me respondes 1, 2, 3, 4 o 5, ¿no? Si tú quieres responderme 6, pues no hay opción, o sea, solamente son 5. Lo cuantitativo es más objetivo y lo cualitativo es más subjetivo. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de objetividad, estamos hablando de que sea racional o razonable, ¿no? Es más cercano a la realidad, por decirles así.
Y ahí obviamente van a estar las teorías materialistas y en lo subjetivo estarán las idealistas, ¿no? Lo objetivo es lo palpable, lo real, lo que sí sucede, y lo subjetivo va a estar en función a la idea y al momento y al pensamiento que tengamos en ese entonces. Y ahí le citaba la pregunta, ¿qué es el amor? Es muy subjetivo porque de acuerdo al sentimiento, al momento en el que estemos, pues nos van a responder de una u otra manera. Mientras que el objetivo sería utilizar y decir, ¿para usted el amor es bueno o malo? Bueno, listo. Para usted, bueno. Para usted, bueno. Para usted, malo. Para usted, bueno. Ya, ¿quién ha ganado? Bueno, listo. Esa es la realidad de las cosas en lo cuantitativo. Mientras que en lo cualitativo puedes dar una opción de respuestas de acuerdo al momento y el sentimiento que estén percibiendo en ese momento los objetos de investigación. Otra de las diferencias es que lo cuantitativo está enfocado más al resultado. Lo que nos interesa es saber, ¿es significativo o no es significativo? ¿Llegamos al p-valor o no llegamos al p-valor? ¿Se cumple la hipótesis o no? ¿Se puede verificar la hipótesis? ¿Se puede validar la hipótesis o no se puede validar la hipótesis? Ese es el resultado final y eso es lo que nos interesa en lo cuantitativo. Mientras que en lo quali está orientado más al proceso. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ver y analizar desde el momento 1 hasta el último día de mi investigación. Y a diferencia, recordando lo que les decía aquí, que lo cuantitativo tiene una relación lineal, lo cualitativo no. Si mi investigación tiene esta línea de tiempo, yo puedo empezar por aquí, viendo los resultados, yo puedo retornar a esta parte y luego puedo hacer esta parte de aquí, luego puedo retornar por aquí, ¿no? Entonces puedo hacer una maraña de actividades en lo cualitativo para poder comprender la idea y al final tener el resultado que yo quería, ¿no? Entonces lo cualitativo me permite eso. ¿Por qué? Porque quiero analizar a profundidad un fenómeno como tal. Mientras que en lo cuantitativo, pues es horizontal y yo tengo que seguir los pasos correspondientes, ¿no? Entonces, y ya haciendo ese laberinto que había hecho ahí arriba, ¿no? Les digo que está orientada al proceso. Lo que nada más nos interesa es cómo se ha llevado todo el proceso de investigación para saber cuál ha sido la interpretación que le hemos dado. En lo cuantitativo, los datos son sólidos y pueden ser repetibles. Es decir, lo que yo aplico ahora es válido y puedo replicarlo en otro contexto, en otro lugar posiblemente. Mientras que en lo quali los datos son ricos y profundos, ¿no? Al ser repetitivos y sólidos en lo cuanti, pues también puede haber márgenes de error, como en la matemática, siempre hay margen de error. Por más que digan que la matemática es exacta, pues somos humanos y podemos cometer un error. Mientras que en lo quali los datos son mucho más profundos, vemos el todo en sí. Si en lo cuanti yo tenía que ver de un grupo de 100 solamente 10, en lo quali les voy a preguntar a los 100. Por tanto, esta es una investigación a profundidad y me va a proporcionar datos más ricos, no tan fríos como los cuantitativos, porque aquí voy a poder comprender en serio qué le está pasando a la persona, ¿no? ¿Por qué se dedica a hacer contrabando? ¿Por qué se dedica a vender en las calles? ¿Por qué se dedica a una y mil cosas? Aquí yo voy a obtener esa riqueza de la información, pero que además va a ser totalmente profunda. Lo cuantitativo generalizable, es decir, yo agarro una pequeña población y los resultados que tenga de ella, pues se van a replicar al resto, ¿no? Si yo utilizo, no sé, 100 personas de cada departamento, los resultados que me den, pues me dará a los 11 o 12 millones de habitantes que tenemos en Bolivia. Más o menos sería así. Sin embargo, lo cualitativo no. Yo puedo agarrar 2 personas de todas las ciudades y no las voy a poder generalizar porque las respuestas van a ser muy distintas. Lo que me responde el de Santa Cruz respecto a sus vivencias serán muy distintas a los de La Paz y los de La Paz muy distintas a los de Beni, y los de Beni muy distintas a los de Oruro, ¿no? Entonces, no podemos generalizar en una investigación de tipo cualitativo. La cuantitativa es una realidad, tiene una realidad más estática, ya les había dicho, es lineal, se siguen los pasos, el procedimiento como tal, mientras que la cualitativa tiene una realidad dinámica. O sea, puedo empezar por un lado, ir atrás, volver adelante y puedo hacer un sinfín de cosas durante todo mi proceso de investigación. Entonces, una vez que yo ya he definido, ¿a dónde está? Aquí está, ¿no? Mi paradigma de investigación, que creo que no va a estar en sus guías, les voy a pasar, lo voy a subir a la plataforma para que lo vean con tiempito.
¿no? Pero sí ya van a tener que definir su enfoque de investigación y ahí van a ver si va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo o en algún caso va a ser mixto. Ahora lo que nos toca es ver el tipo de investigación que otros mal lo llaman alcance. Cuando hablo de tipo de investigación, pues voy a hablar de estudios que ya les había explicado, 5 tipos de estudios de investigación, ¿no? Los descriptivos, que ya habíamos hablado mucho, te describen el problema, ¿no? Su finalidad es describir el problema. Los exploratorios, que será, bueno, primero los exploratorios, que es explorar una problemática, un fenómeno como tal, algo desconocido. Una vez que conocemos, podemos hacer los descriptivos y empezar a describir el problema como tal. Luego tratamos de explicar por qué uno influye en otro y después tratamos de correlacionar y ver cuánto influye, ¿no? Y a partir de eso podemos también plasmar enfoques, tipos de investigación propositivas, es decir, que tengamos una propuesta de solución. No es una regla que las propuestas las hagamos siempre al final, bueno, en nuestras tesis solamente en maestrías, podrían hacer en pregrado, pero en su generalidad, las tesis de grado lo que buscan es explicar y ver cuánto puede influir uno sobre otro, mientras que en las de maestría normalmente sí hay una propuesta. La propuesta, cuando se dice propositivo, no es cuando ustedes dan una recomendación nada más, sino es un producto como tal, un plan de acción, un diseño de algo, ¿no? No sé, quiero hacer un aula híbrida, quiero ver cómo funciona una aula híbrida en la universidad, pues podré explicar y correlacionar en un tipo de estudio, pero si es propositivo, pues yo tendría que implementar esa aula híbrida y demás, ¿no? Ahí está la propuesta de solución. Entonces, no sé si muchos van a llegar a hacer un tipo de investigación propositiva, pero si lo logran, perfecto, sería ideal. Ahora, algo que hay que aclarar aquí, que ya les había hablado de esto antes, es que no solamente tenemos que utilizar uno, yo puedo utilizar descriptivo y explicativo, o descriptivo y correlacional y además propositivo, o correlacional y propositivo, explicativo, propositivo, ¿no? Entonces, yo puedo combinar un sinfín de técnicas, inclusive puedo ir por lo exploratorio, conocer el problema, después tendría que describirlo y después explicarlo, ¿no? O explorar y después explicar. Entonces, se puede utilizar uno o más tipos de investigación, ¿no? Obviamente dependerá de la profundidad del examen o de la investigación que queremos realizar. Una vez que hemos visto el tipo de investigación, ¿no? Ahora tenemos que ver los diseños de investigación. Eh, Voy a ver si en la guía lo han puesto así, esa partecita me he olvidado revisar, pero, bueno, seguimos con los tipos, antes que me olvide, esto más les explicaré porque esto es importante. Cuando hablo de un tipo de investigación exploratoria, es cuando no existe investigaciones previas, es decir, yo no conocía el COVID, ¿sí? Entonces exploro, indago, hago estudios, es algo ambiguo, quiero explorar, quiero indagar sobre un aspecto en general y empiezo a ver, ¿no? No hay investigaciones al respecto, pero empiezo a crear yo la investigación, exploro, ¿no? Las investigaciones explorativas o exploratorias también son conocidas como estudios piloto, ya que se van a investigar por primera vez. Las técnicas, y aquí consideren, normalmente, ¿no? No es limitativo, las técnicas que normalmente se utilizan es revisión bibliográfica especializada. Como no se ha investigado sobre el problema, yo voy a tratar de comprenderlo a partir de teorías que ya se han establecido, que ya se han plasmado. Voy a tener que tener una observación participante o no participante en este tipo de investigación exploratoria. ¿Qué quiere decir? Si es que veo que nunca se ha investigado, porque, por ejemplo, el otro día ha habido reos muertos, si no me equivoco, en una de las cárceles, y quiero saber por qué se da esto, y tal vez nadie ha investigado, tal vez sí, tal vez no. Bueno, en mi teoría, digamos que nadie ha investigado ese fenómeno. Entonces, yo puedo ir a hacer una observación. Una participante sería que yo me haga pasar por reo e ingrese y viva en carne propia lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, primer día
me han presentado y tendré mi libretita, mi guía de observación, ¿no? Entonces, primer día entro ahí con mi trajecito naranja como si estuviese en Estados Unidos. Primer día, ¿qué van a hacer? Lo van a presentar al gobernador, ¿no? Al más de ahí de la cárcel, de los reos. Segundo día me han dado la bienvenida. No sé cómo le darían la bienvenida, pero bueno, le han dado la bienvenida. Anotará todo en su guía. Tercer día me he hecho amigo de tal, ¿no? Cuarto día ha pasado esto. Quinto día ya yo ya era el líder, ¿no? Sexto día soy el gobernador. Esa sería la participante, donde yo formo parte de todo ese caso y además ahí, estando en el lugar, pues puedo ir tomando ciertos apuntes, ciertas notas que me sirven para respaldar mi investigación y conocer cómo es el problema como tal. O la no participante, ya les decía, desde el piso más arriba, ¿no? Voy, me siento y empiezo a ver todo lo que está pasando y voy sistematizando esa información. En este tipo de investigación exploratoria también es usual utilizar las entrevistas, ¿no? Como tal, no tanto encuestas, ¿sí? Más entrevistas porque como queremos explorar y saber del problema, queremos indagar cómo es, entonces las respuestas profundas que nos puedan dar, pues nos va a ayudar de mucho para poder hacer este tipo de investigación. Pero además tenemos que hacer un seguimiento de casos y eso es lo que pasaba, y el ejemplo, bueno, por primera vez voy a decir gracias COVID porque nos da un ejemplo para poder explicarlo, ¿no? Cuando han empezado a hacer este tipo de investigaciones, cuando ha habido el primer chino con la enfermedad, pues le han hecho un seguimiento al caso. Era algo nuevo, nadie lo sabía, han tenido que investigar qué es lo que ha pasado, cuáles eran los síntomas, ponerle un medicamento, no funcionaba, ponerle otro, no funcionaba, ponerle otro, no ha funcionado. Ha estado en contacto con otros y se ha contagiado la otra persona, entonces es altamente contagioso, primer muerto de la tercera edad, segundo muerto, ¿no? Entonces, han tenido que hacer un seguimiento al caso, tal cual como para poder explorar e indagar sobre el problema y arribar a ciertas conclusiones, ciertos resultados al final. Entonces, las técnicas que normalmente vamos a utilizar pueden ser esas, no son limitativas, son simplemente ejemplos y muestras que les doy de si es que ustedes van a hacer un tipo de investigación exploratoria. Si vamos a hacer un tipo de investigación descriptiva, pues aquí lo que pretende este tipo de investigación es seleccionar los conceptos, las variables, ¿no? Medir cada una de ellas, pero de forma independientes y describirlas, ¿no? Porque si es que estaríamos midiendo en conjunto, ahí estaríamos entrando a otro tipo de investigación que sería la explicativa, ¿no? En este caso, en la descriptiva, lo único que nos interesa es describir, conceptualizar, ¿no? Detallar un poquito más los fenómenos que hemos visto. Nos va a dar características demográficas, va a identificar formas, conductas, ¿no? Qué características son idénticas, cuáles son contrarias, ¿no? De un universo de investigación, va a describir los fenómenos como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué en la ciudad de La Paz la gente es más callada? ¿No? Entonces ahí tratará de explicar, ¿no? Es el contexto, es el clima, es la educación, es que los papás cuando eres niño te dicen callate y por eso es que tal vez eres muy callado, ¿no? Entonces van a analizar todo ese tipo de cosas, a diferencia de otro fenómeno que puede ser que podamos describir de por qué los del Oriente son un poco más entradores, más habladores, ¿no? Y demás. Entonces, serán dos contextos distintos y podríamos explicar el fenómeno y describirlo en función a esas variables que tenemos. ¿Cuáles son las técnicas que normalmente se utilizan en este tipo de investigación? Pues la observación también, que igual puede ser participante o no participante, las entrevistas y aquí empezamos a hacer también encuestas. ¿Sí? Puede haber otras, no les digo que no, pero normalmente las que se utilizan son esas tres que les he tiqueado ahí en pantalla. Luego entramos a las investigaciones de tipo explicativas, ¿no? Y ya les decía, aquí es donde va a conducir al sentido de la comprensión del fenómeno. Vamos a tratar de comprender por qué A influye en B, cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Normalmente ya en este tipo de investigaciones, pues ya introducimos lo que son las hipótesis. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar esas hipótesis causales, ¿no? De causa y efecto. Aquí sí requiere mucho esfuerzo del investigador, mucha capacidad de análisis, poder sintetizar las cosas y poder interpretar los resultados que obtengamos, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones, ya les decía, son las más profundas. Teníamos las básicas, las anteriores dos, y estas que ya son más profundas,
donde vamos a utilizar ciertas técnicas. Por ejemplo, vamos a ver los diseños experimentales o cuasi experimentales, donde vamos a tener pre-test y post-test, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un tipo de investigación explicativa, voy a tener que utilizar esos pre y post-test, es decir, un test antes de iniciar la investigación y un test posterior a la manipulación de mi variable. ¿No? Puedo utilizar entrevistas y encuestas, que son las que más se utilizan en este tipo de investigaciones. ¿No? Usualmente todos utilizan encuestas, pero también se puede utilizar ciertas entrevistas estructuradas con preguntas semiestructuradas o estructuradas como tal. Y en este, sí o sí, también vamos a utilizar técnicas de seguimiento. Podemos hacer observación, podemos llevarnos guías, podemos ver evolución de mapeos, ¿no? Entonces, en este tipo de investigación explicativa, pues vamos a utilizar todas esas técnicas o todo ese abanico de técnicas que tenemos, ¿no? Entrevistas, encuestas, observaciones, evoluciones y demás. Sigamos con lo correlacional. Y alguna vez les dije, tenemos que tener cuidado de la espuria y aquí es donde les voy a explicar un poquito mejor. Cuando hacemos un tipo de investigación correlacional, nos va a medir el grado de correlación o interacción entre variables. Es decir, si yo en una investigación, o bueno, ya en una investigación previa, revisé mi estado del arte y me ha dicho los resultados que A incide en B, ¿no? Primero, que tienen una relación entre los dos y además que A incide en B, ¿no? Que A es la causa y B es el efecto. En este tipo de investigaciones correlacionales, yo voy a tener que ver el grado de relación. Está bien, A influye en B, pero ¿cuánto influye, ¿no? En esa interacción de variables. Aquí voy a utilizar sí o sí el procesamiento estadístico de la información. ¿Por qué? Porque a través de algún estadístico descriptivo o inferencial, yo voy a tratar de definir cuál es ese p-valor, ¿no? Si es significativo, no es significativo, es ligeramente o la hipótesis que yo tenga por ahí. Y pues me voy a basar mucho en la estadística para poder medir ese grado. Normalmente se relaciona con los diseños experimentales. Después de esto hablamos de los diseños, pero ya les adelanto el término experimental. ¿Cuándo es experimental? Cuando se manipula por lo menos una de las variables. Dentro de la investigación de tipo correlacional tenemos subtipos. Tenemos la correlación y causalidad, que nuevamente covarían, pero que tal vez no se puede inferir que una es causa de otra. Es decir, yo, bueno, dentro de la investigación explicativa tal vez ya he definido que A incide en B, pero al hacer este tipo de investigaciones, yo puedo decir que sí, A incide en B, pero también hay otras causas que pueden incidir en B, ¿no? Más o menos eso me dice correlación y causalidad. Está bien, A influye en B. Eh, la educación del riesgo influye en que tengan una cultura resiliente, pero no solo será la educación, sino pueden ser otros factores que también puedan incidir en B, como por ejemplo, no sé, construcciones en lugares seguros o asentamientos en lugares no seguros, ¿no? Entonces, ahí yo puedo ver esa correlación y causalidad de las cosas. Es decir, sí hay una correlación, pero puede ser que además influya otras o infieren otras causas también. Y ahí les hablaba de las correlaciones espuria, que aparentemente están relacionadas, pero que en realidad no. Es decir, yo puedo creer que las clases presenciales, en las clases presenciales se aprende más que en las virtuales. Esa podría ser una hipótesis que yo tengo, que podría parecer que sí, pero luego les tomo un examen y pasa que los que han pasado solamente presencial se aplazan y los que han dado virtual aprueban todos. Eh, ¿Qué me diría, no? El resultado, que no, los que pasan virtual son los que perciben mejor o recepcionan mejor los conocimientos. Pero eso puede ser espuria, porque yo puedo agarrar a ese mismo grupo, darles otro tema virtual y puede ser que todos se aplacen. Entonces puede ser que
la verdadera razón de que ese grupo haya aprobado con la mejor nota sea que se han sacrificado más, han estudiado mucho más, le han puesto más empeño, conocían ya el tema, o quién sabe, tenían ya las respuestas. Entonces, y ese es un ejemplo. Yo podría haber dicho, bueno, con lo virtual es mejor porque todos se han sacado buenas notas, luego les voy a dar clases virtuales y todo se aplaza, ¿no? Entonces ahí yo tenía una correlación espura. Parecía, aparentaba ser esa la realidad, pero no lo era. Estudios predictivos, también es otro tipo o subtipo dentro de la investigación correlacional, y aquí es hasta qué punto se puede predecir, ¿no? Y eso va a depender de la cantidad de suministro de datos que yo pueda tener, tanto en el sustento teórico y la evidencia empírica que tengo a través de esa validez predictiva. Es decir, ¿hasta dónde yo puedo predecir? Dependerá de las bases teóricas que tenga y además de los resultados que yo obtenga a partir de mi trabajo de campo, ¿no? Entonces, cuando hago correlacional, yo puedo decir, esto va a pasar de aquí a 3 años, ¿no? Porque posiblemente eso me diga la teoría, que no puede suceder más allá de los 3 años, ¿no? O que realmente haya estado cambiando mucho en el tiempo las cosas, por tanto, no voy a poder predecir al 2030, 2040, 2050. Un caso y un ejemplo. La economía en Bolivia, cuando estábamos en el 2008, 2009, tranquilamente los gobiernos de turno podían decir, esta economía va a estar muy bien hasta el 2015, que era su primer proyecto, su agenda patriótica que tenían hasta el 2015. Inclusive tenían hasta el 2020. Era fácil predecirlo hasta esa época. ¿Por qué? Porque seguramente tenían ya datos históricos, estadísticos, que les permitía realizar esa predicción. Hoy en día, ¿será que alguno se anima a decir que nuestra economía va a estar estable hasta el 2030? Yo creo que no, ¿no? Entonces, de acuerdo a las bases teóricas y además a la validez de la evidencia, pues vamos a poder predecir o en un determinado tiempo o tal vez más corto a través de este tipo de investigación correlacional. Ay, ay. Los tipos de investigación propositiva son estudios con propuestas que permiten dar soluciones a los problemas. Y aquí tenemos que ver esas competencias que debe tener una investigación de tipo propositivo. Un enfoque epistemológico, es decir, tratar de solucionar un problema en particular. Y ahí les decía, van a hacer un plan, un proyecto, un producto como tal, un libro, no sé, que sirva para poder implementarlo y solucionar el problema como tal. Va a haber investigación de problemas, ¿no? ¿Cuál es el problema actual, el real, el innovador, normalmente? Van a tener va a tener este tipo de investigación una construcción teórica, es decir, a través de este tipo de investigaciones ustedes crean nuevos conceptos y lo ideal sería nuevas teorías. Por eso es que les decía que normalmente en tesis de grado normalmente no se aplica tanto lo propositivo, pero si alguien está en la posibilidad, pues magnífico, lo puede realizar. Sí, en nivel de maestría, pues que ya son un poco más avanzadas, ¿no? Ya acerca a las megateorías o teorías como tal, pues ahí sí ya creamos o proponemos algo que cree nuevos conceptos como tal. Eh, Tiene una discusión de alternativas de solución, es decir, vamos a poder exponer y discutir los problemas como tal, ¿no? Y a través de esas soluciones que le estamos dando. Y además que tiene un manejo de conocimiento multidisciplinario. Cuando hago una propositiva, yo tengo que ver el todo como tal, pero no en realidad a encuestar a todos o hacer una investigación de profundidad y demás, sino que conocer muchos aspectos. Si yo quiero diseñar un plan de emergencias para la ciudad de La Paz, ¿no? Tendré que saber de muchas cosas. Primero, tendré que saber de aspectos meteorológicos. Segundo, tendré que saber de comportamientos sociales, porque tenemos los del centro, tenemos los del sur, tenemos los de las laderas, tenemos de diferentes zonas, ¿no? Voy a tener que saber comportamiento social. Voy a tener que saber también la parte financiera o económica, porque cualquier plan, pues obviamente tiene su presupuesto, ¿no? Tendré que saber el tema de gestión del riesgo, ¿no? Conocer la ley 602, decreto 2342 y demás, ¿no? Entonces, tengo que saber muchas cosas, tengo que ver del todo para yo
tratar de hacer una investigación de tipo propositiva, ¿ya? Y ahí entro a lo que son los diseños de investigación. Entonces, viendo a mi Excel, vamos, ¿no? Paradigma, y hemos visto hace tiempito con un cuadrito ahí con una estrella. Hemos visto el enfoque de investigación, estamos viendo el tipo de investigación y ahora nos toca ver los diseños de investigación. Dentro de los diseños de investigación tenemos los diseños experimentales y no experimentales, ¿ya? Experimentales, es que está con rojito, y no experimentales. Tengo otra diapositiva, permíteme un ratito. Ya, esto es para aclarar lo siguiente. Dentro de lo que son los diseños experimentales, tenemos una subdimensión. A ver, ya les decía, un diseño experimental es cuando yo voy a manipular una de las variables. Normalmente es la variable independiente para saber cómo influye en mi variable dependiente. Manipulo variable experimental, ténganlo bien en cuenta. Ahora, estos diseños de tipo experimental, estos diseños experimentales, se van a dividir en tres, en los preexperimentales, en los cuasi experimentales y en los experimentos puros, que son los que nosotros no vamos a hacer porque nosotros estamos dentro del área de ciencias sociales. ¿No? Estos nuevamente son utilizadas por carreras o por áreas más técnicas, más especializadas, ¿no? Un bioquímico hará un tipo de experimento puro como tal, ¿no? Nosotros no, de hecho no es nada ético experimentar con personas, por tanto, nosotros nos vamos a ir a los pre y cuasi experimentales. Voy a ver si es que ¿qué tengo por aquí abajo? Ahí, sí tengo. Entonces, cuando yo hablo de lo pre o cuasi experimental, pues me estoy refiriendo a lo siguiente. Un diseño preexperimental solamente voy a trabajar con un grupo, y es lo que les decía en clase presencial. Yo voy a trabajar solamente con el noveno semestre, turno noche, lunes y martes, de Administración de Empresas de la UTB, es decir, con ustedes, mis estudiantes. Solamente tengo un grupo. Ahora, cuando yo hago ese tipo de diseños preexperimentales, tengo dos opciones. Hacer con un grupo y nada más hacer un post-test o hacer con un grupo y hacer un pre y post-test. El primero, que es con un grupo y solamente post-test, es decir, no tengo un grupo de control para poder medir y nada más voy a medir posteriormente. ¿Cuál es el grado de confianza de este tipo de investigaciones? Mínimo, no me sirve de mucho. Es decir, de nada me serviría yo ahorita empezarles a, no sé, a enseñarles a manejar Excel, digamos, ¿no? Les doy clases de Excel, 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 y finalmente les tomo un examen y digo, sí, con lo que yo he manipulado, es decir, con lo que yo les he enseñado, estos muchachos sí han aprendido, ¿no? No sería, ¿qué grado de confianza puede tener eso? Quién sabe, todos ustedes ya manejan a nivel experto Excel, o sea, lo que yo les he dado les ha ido a aburrir en la clase, pero han dado un buen examen, ¿no? Entonces, yo no sé, no tengo cómo controlar que la experimentación que yo estaba proponiendo estaba bien. Por ejemplo, otro, eh, el Ministerio de Educación ha sacado una nueva malla curricular para las unidades educativas, ¿sí? ¿Será que ha hecho un control previo o un examen previo a los estudiantes para ver cuál va a ser el cambio de esa malla curricular como tal? Posiblemente no. Y lo que van a hacer es de aquí a unos 2, 3 años, van a tomar un examen o van a ver los rendimientos, las notas y demás, y van a decir, oh, lo que hemos propuesto, magnífico, ¿no? Es lo mejor de lo mejor, ah, es lo más actualizado, lo más innovador, y realmente los estudiantes han salido con unos conocimientos magníficos, ¿no? Posiblemente van a hacer eso. Ese sería un tipo de diseño preexperimental con un solo grupo, pero con un post-test. Cuando solamente tenemos un grupo, porque no siempre van a tener dos grupos, otra vez hago con ustedes, pero yo lo que debería hacer es utilizar un pretest y un post-test. Es decir, ¿quieren aprender sobre cómo actuar ante un terremoto? Muy bien, jóvenes, hoy les voy a tomar un examen. Les tomo un examen, qué se debe hacer, cómo debes actuar, dónde debes ir, conoces tu universidad, no conoces tu universidad, conoces la salida, no conoces, hay salidas de emergencia, bla, 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 ¿no? Entonces me responderán ustedes.
Y esa va a ser mi evidencia para poder yo controlar que al manipular, al darle gestión del riesgo, ustedes han aprendido, ¿no? En un post-test, mediré las respuestas iniciales y las respuestas finales. Entonces, en este tipo de investigación preexperimental con un solo grupo, pre y post-test, no tengo grupo de control porque solamente tengo un grupo, pero tengo una medición al inicio y al final, ¿no? ¿Y cuál es el grado de control o de confianza? Pues va a ser un poco más avanzado, más riguroso, ¿sí? Entonces, si ustedes van a hacer un tipo de diseño preexperimental, siempre traten de hacer con un pre y post-test. Ahora vámonos a lo cuasi. En lo cuasi ya tenemos dos grupos, que podemos tener dos grupos estáticos o dos grupos con antes y después. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener dos grupos, uno con los cuales voy a experimentar y el otro grupo no, ¿sí? Es decir, creo que les decía en clase, con ustedes que están ahí, yo les voy a dar gestión de riesgo y con los otros de lado no les voy a dar nada, ¿no? No son mis estudiantes. Entonces agarro y a ustedes les empiezo a explicar todo lo que es la gestión de riesgo. Son mi grupo experimental, voy a experimentar con ustedes, manipulando mi variable conocimiento de gestión del riesgo, ¿no? Agarro, les doy material, les hago de ver videos, les hago hacer simulaciones, hacemos una especie de simulacros, ¿no? Y finalmente agarro y se apagan las luces, empieza a moverse el edificio y vemos cómo responde, ¿no? Entonces voy a tener un grupo con los cuales no he experimentado nada, no he manipulado mis variables, ¿no? ¿Y qué va a ser mi grupo para poder yo medir con ustedes? Es decir, voy a ver cómo actúan ellos, todos gritando, se van a chocar cabeza con cabeza, otros se van a tirar al piso, otros de la ventana, mientras que ustedes no. Ustedes van a agarrar, van a decir, compañeros, orden, prenderán los celulares, las luces, hagamos una fila, salgamos ordenados, vamos a un lugar seguro, ¿no? Y demás. Entonces, yo voy a poder medir el comportamiento de ambos grupos, mi grupo control, que va a ser el grupo que se chocan las cabezas posiblemente, y mi otro grupo, que van a ser ustedes, que van a salir de la mejor manera, ordenados y demás. Entonces, ahí yo ya puedo ver en qué sentido ha cambiado la manipulación de la variable, ¿no? Cómo un grupo responde ante el otro que no ha sido experimentado, o sea, no ha sido experimental. Pero también puedo tener dos grupos con antes y después. Y ahí, y es lo más recomendable para no ver el tema de la espuria, ¿ya? De la correlación espuria. ¿Por qué? Porque puede darse que yo agarre, les tome un examen previo a ambos grupos, ¿sí? Estén reunidos todos en el curso y agarre y les tome un test. Todos me responden las mismas preguntas. Listo. Ya tengo esas preguntas para poder compararlas con el post-test. Listo, agarro, los separo otra vez, ustedes no son mis estudiantes, váyanse con su docente y yo voy a trabajar con mi grupo noveno de la noche de administración de empresas, lunes y martes. Entonces agarro y empiezo a manipular mi variable, ¿no? Empiezo a experimentar con ustedes, bla, bla, bla. Y luego otra vez los reúno en el curso y les tomo un nuevo test, ¿sí? Con una asignación puede ser aleatoria o puede ser a todos que les tome. Y al final, los resultados que me salgan me van a servir ¿para qué? Para comparar las respuestas que me han dado inicialmente con las respuestas que me han dado posterior. Y aquí se determina cuando hay correlaciones espurias. Porque ¿qué puede pasar? Que al final haya una variación de respuestas, digamos que en el pretest haya sido medios, conocimiento medio de todos, y en el post-test de todos sea significativo. Pero ¿qué ha pasado? Yo solamente he experimentado con un grupo, ¿no? Entonces puede ser que el otro grupo, a pesar de no haber sido experimentado con ellos, pues de por ahí han empezado a comprender el problema y me han dado un buen examen, ¿sí? Entonces ahí yo puedo decir que mi manipulación de la variable no ha influido en los resultados, ¿sí? Inicialmente yo podía decir que sí, viendo los resultados, pero cuando todos se sacan la misma nota, es decir, ahí tengo una afirmación espuria, una correlación espuria. Lo que yo les he enseñado no es lo que ha cambiado el momento. Ha habido otra cosa que no sé cuál es, ¿no? Y será otro tipo de investigación que voy a hacer posteriormente. Entonces, lo que yo recomiendo nuevamente es, si no tienen grupos, solamente tienen un grupo, váyanse a la siguiente opción.
¿no? A la segunda opción. Un solo grupo con un pre y post test. Ahora, si ustedes van a hacer una investigación de tipo cuasi experimental, la segunda opción también. Bueno, aquí las dos son válidas, pero mejor es esta porque aquí vamos a determinar si existe espuria o no existe espuria. Ahora, ya hemos visto lo experimental, pero lo experimental puro no les voy a dar porque es lógica la respuesta. No lo vamos a hacer nosotros, pero además que es para áreas más técnicas. Es decir, cuánto de sodio más magnesio, más zinc, ¿no? Entonces voy a mezclar y va a explotar el curso. Más o menos eso se trata los experimentales. Que no es parte de lo que nosotros estamos haciendo, sino que vamos a ir más por los pre y cuasi experimentales. Dentro de lo que no son los diseños no experimental, aquí yo no manipulo variables. Esa es la diferencia. No manipulo variables. Pero ahí me dirá alguien que ha leído algún autor y me dirá, pero no, los diseños de investigación son de campo, experimentales y recopilación bibliográfica o algo así. Hay un autor que dice eso. Eh, no, ya les he dicho, hay momentos en la investigación, van a tener trabajo de gabinete, van a tener trabajos de campo y van a tener trabajo de gabinete. ¿Pero a qué se refiere ese trabajo de campo? No es siempre que yo tenga que ir a manipular las variables, sino que puedo, que esté en función lo no experimental al momento en el cual yo recabo la información. Y tenemos ahí esa gráfica. Dentro de lo no experimental tenemos los transeccionales y los longitudinales. Cuando hablo de un diseño de investigación no experimental transeccional, estoy diciendo que voy a recopilar datos en un solo momento, en un único momento determinado. Si mi investigación dura de enero a diciembre, yo estoy determinando que voy a ir a recopilar información de mayo a agosto, nada más, en un solo momento. Entonces, este tipo de investigación son un tanto, cuando son descriptivas, quieren ver el panorama o el estado de una o más variables en un determinado momento. Es decir, yo quiero ver cuál es el comportamiento de mayo a agosto del fenómeno X. ¿Qué pasa en esos meses? Por ejemplo, ¿por qué el índice de resfríos incrementa en mayo y agosto? ¿O cuánto incrementa? O sea, quiero describir qué es lo que pasa, ¿no? Hay más frío, más contacto, no sé por qué hay más frío, hay más contacto posiblemente, no sé, ¿no? Entonces, ¿pero dónde voy a aplicar esto? ¿Dónde voy a recuperar la información? Entre mayo y agosto, invierno. ¿No? Bueno, mayo estoy considerando como invierno, pero bueno, ya empieza un poquito de frío en la ciudad de La Paz. Ahora, ¿qué pasaría si mi tipo de investigación es correlacional, ¿no? O causal? Entonces voy a describir las relaciones causales entre las dos variables, ¿no? O un grupo de personas, pero recopilando información solamente en ese momento, ¿no? Entonces, lo transeccional quiere decir que recopilo información en un momento, ¿no? Que puede ser antes, puede ser, o sea, puede ser al inicio, puede ser al final, puede ser al medio, cuando el investigador decida, pero por una sola vez, una única vez. A diferencia de las investigaciones longitudinales, que aquí yo puedo hacer recopilación de datos en diferentes momentos, ¿no? Puedo recopilar información en febrero y marzo, luego puedo recuperar información en junio y julio, luego en octubre y noviembre, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder ver esos cambios que ha existido de un primer momento a un segundo momento y a un tercer momento. No manipulo variables, no las estoy manipulando. Solito me va a dar los resultados. Es decir, quiero saber el tema de los resfríos, voy a ver cuando empieza clases, a ver qué tal, cuántos resfriados hay. No manipulo mis variables, no es que yo voy a ir con mi virus por ahí a contagiarles a todos. Junio y julio, meses de frío, les vuelvo a tomar empiezo a analizar, a hacer unas estadísticas por ahí, unas encuestitas, ¿no? Recopilo información. Listo, me voy a mi casita, sistematizo eso y espero a que llegue octubre y noviembre, cuando ya empiezan las lluvias, y vuelvo a tomar información, a recopilar información. Listo, eso me va a servir para qué? Para ver cómo ha cambiado los índices de resfríos entre febrero, marzo, junio, julio, octubre y noviembre. Y aquí puedo decir, los índices me muestran que en el mes de, no sé, junio y julio es más alto, entonces, y ahí podré explicar el porqué del fenómeno y demás. Entonces yo tengo las opciones. No, ¿no? Es decir, cuantitativo, de tipo exploratorio y explicativo, pero además un diseño, y aquí tengo que elegir, dentro de lo experimental, pre, cuasi o puro.
O puedo decir, no, no voy a manipular variables y me voy por lo no experimental y puedo decidir por lo transeccional o lo longitudinal, ¿no? Dependiendo del momento en el cual yo recopile la información. Sigamos, ya vamos a terminar. La relación de tipos de hipótesis y diseños de investigación. A ver, no todas las investigaciones tienen hipótesis. Nuevamente van a ver que las exploratorias y descriptivas no las tienen. Pero si en algún momento las hacen, porque es una guía también la hipótesis, ¿no? Nos conduce el trabajo de investigación y demás. Entonces, si yo utilizo un tipo de investigación exploratorio, nuevamente las hipótesis son conjeturas, ¿no? Es algo que pienso que puede pasar así. Y su diseño va a ser transeccional descriptivo. O longitudinal también puede ser, ¿no? Un diseño no experimental, longitudinal. De tipo de investigación descriptivo, pues mi hipótesis va a ser descriptiva y ahí voy a utilizar los diseños preexperimental y o transeccional descriptivo. ¿Ya? Puedo utilizar uno de esos dos diseños también. Dentro de lo que es un tipo de investigación explicativo, pues aquí yo voy a ver la diferencia entre grupos, atribuyendo causalidades en mi hipótesis, ¿no? O puedo ver causales experimentales también, ¿no? Como A influye en B. Y ahí voy a utilizar los diseños experimental, preexperimental, cuasi experimental. Y dentro si es experimental, es decir, digamos cuasi experimental, yo también puedo utilizar momentos en los cuales voy a recuperar información. Ya les decía, en lo cuasi hay postes o hay también pre y postes, ¿no? Lo mismo en los preexperimentales. Entonces, lo longitudinal sería un post-test nada más y en lo transaccional sería un pre y un post-test o en tres momentos diferentes. Cuando hago correlacional, mis hipótesis son de diferencia entre grupos sin atribuir causalidad, porque la causalidad ya está determinada, sino que ahora quiero ver cuánto influye como tal, ¿no? Y voy a poder utilizar cuasi experimentos, transeccional correlacional, longitudinal. También puede ser, ¿no? Uno experimental, donde no manipule la variable, pero recabe información en diferentes momentos del tiempo. No puede ser preexperimental, transeccional correlacional, longitudinal, ¿no? Entonces, de la misma manera se puede utilizar en relación a la hipótesis también los diseños de investigación. Ahora tengo que ir a lo que son los métodos de investigación. Y bueno, lo más trillado y lo que todos conocemos, métodos deductivo e inductivo. Deductivo de lo general a lo particular. Inductivo de lo particular a lo general, ya los conocemos. Método deductivo e inductivo, pues de ida y vuelta, ¿no? Partiré de lo general para ir a lo particular y luego a lo general nuevamente o viceversa. Método analítico, ¿no? Entonces yo voy a tratar de analizar una parte, una parte, ¿no? Analizar solamente una parte, ese blanquito, en toda la investigación que yo estoy realizando. Si voy a utilizar un método sintético, pues voy a analizar parte por parte, digamos, todos los factores que inciden en algo, y luego voy a tener que sintetizarlos, unirlos. ¿Para qué? Para arribar a un solo resultado. El círculo redondo, el círculo blanco que no tiene particiones, pues a eso tengo que llegar. Es decir, en este otro, yo tengo algo grande, ¿sí? Y voy a estudiar una parte, voy a analizar una parte, ¿sí? O parte por parte. Mientras que en el sintético yo voy a agarrar todas las partes por separado y las voy a tratar de unir. Y a partir de esa unión voy a tratar de arribar a un resultado. El análisis síntesis será, ¿no? Entonces agarrar, sacar parte por parte, analizar todas las partes, tratar de unirlas y llegar al resultado, o sea, la mezcla de los dos. Esos son los más conocidos que tenemos en las investigaciones de tipo cuantitativas. Estos métodos son cuantitativos. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, en lo cualitativo voy a utilizar lo deductivo o lo inductivo. Sé que me lo van a decir, pero normalmente estos métodos han sido diseñados para un paradigma positivista, para una investigación cuantitativa. Y por ahí también creo que me faltaba el hipotético deductivo. ¿Qué es el hipotético deductivo? Es donde yo voy falseando las hipótesis y más o menos van a hacer eso, porque ustedes van a poner a prueba su hipótesis nula y a partir de ello, ¿no? Van a falsear esa hipótesis para irse a la hipótesis de investigación o la hipótesis alterna. Más o menos sería así. Voy a dibujar por aquí. Hipotético deductivo más o menos sería así.
tengo una hipótesis que yo voy a poner a prueba, ¿no? Entonces esta la pongo a prueba, ¿ya? Y tengo dos opciones, ¿sí? O que se valide o que se anule, ¿no? O se refute. Entonces, valida o se refuta. Si se refuta, ¿no? Me generará una nueva hipótesis, otra hipótesis. Y esta hipótesis la pongo nuevamente a prueba y tengo dos opciones. O se valida o se refuta, ¿no? O se valida o se refuta. Y a partir de aquí yo puedo plantear nueva hipótesis, ¿sí? Voy a poner por aquí otra hipótesis. Y esa nueva hipótesis otra vez tiene las opciones de refutar o validar. Hasta que yo llegue a validar una hipótesis y ahí terminó la investigación en el sentido de que ya he validado una hipótesis. ¿No? Ese es el hipotético deductivo. Parto de una hipótesis, ¿no? La primera se refuta. Se niega. Entonces voy a otra hipótesis. Se refuta. Voy a otra hipótesis, se valida, listo, ya he llegado a la verdad. ¿Sí? Ya he llegado al conocimiento. Cuando hacemos un tipo de investigación con hipótesis nula, eso es lo que pasa. La nula se tiene que refutar, ¿no? No se tiene que validar. Si se refuta, pues voy a comprobar mi hipótesis alterna o mi hipótesis de investigación. Y ahí les hablaba alguna vez, hay tres tipos de hipótesis, ¿no? Según autores. Nulas, de investigación, alternas, entonces ahí yo puedo ir eliminando. Primero la nula, luego la alterna y puedo llegar a la hipótesis de investigación para poder validar. Pero esas técnicas son netamente cuantitativas, ¿sí? Eso quiero que sepan. Estos métodos, perdón, métodos cuantitativos, ¿sí? Tenemos inductivo, deductivo, hipotético, deductivo, analítico, síntesis, análisis, síntesis. El estadístico que está más para el área de estadística, matemática y también puede haber un inductivo, deductivo, digamos. Dentro de lo que son los métodos cualitativos, y ahí es donde yo tengo una disputa, porque no puedo utilizar lo etnográfico en un mixto junto a lo positivista. Ahí tenemos métodos etnográfico, fenomenológico, estudio de casos, historias de vida, investigación, acción, teoría fundamentada, la dialéctica, entre las principales. Entonces, el que me quiera decir, yo voy a hacer un tipo de investigación cualitativa, me tiene que manejar estos métodos de investigación, ¿no? Que me diga inductivo, no, uno de los métodos. ¿Qué quieres hacer con tu investigación? Cuando hablamos de lo etnográfico, estamos hablando de que ustedes van a desarrollar una teoría, no validar una existente, ¿sí? Si es que la teoría ya me ha demostrado que, que no sé, las lluvias siempre caen de noviembre a marzo, ¿no? Entonces, no me quieras validar esa información, ¿no? A través de tu investigación, porque la teoría ya lo ha hecho. Tú deberías desarrollarme una nueva teoría, ¿no? Del por qué siempre llueve en esos meses. Y tal vez ya hay esa teoría, entonces vas a tener que buscar una teoría para poder desarrollar. De eso se trata el enfoque cualitativo, pero además el método etnográfico. El fenomenológico quiere definir cómo se manifiestan los fenómenos a través de la conciencia, ¿no? No a través de la esencia o la vida universal, ¿no? Es decir, quieres analizar el fenómeno como tal, qué es lo que pasa, por qué pasa, cuándo pasa, cómo pasa. Eso es lo que quieres analizar mediante esa investigación cualitativa. Puedes utilizar estudios de casos, ¿no? Comprender la particularidad de cada caso y ver cómo funciona en un todo. Por decir, agarro y me voy a la zona de Callapa, o bueno, lo más reciente, me voy ahí a los puentes Trellizos, a las personas que están por ahí, y analizo los casos, o sea, qué es lo que ha pasado, por qué han construido ahí, cuánto han perdido, cómo han perdido, analizo qué ha pasado caso por caso, para ver si es que en todos ha funcionado de la misma manera e interpretar los resultados que yo tenga. Historias de vida, experiencias. ¿Qué ha pasado en ese momento? Yo he llorado, mi mamá ha corrido a la puerta, mi hermano se ha ido y se ha olvidado del bebé, ¿no? Entonces voy a tratar de ver qué es lo que ha pasado con cada uno, cuál ha sido la experiencia que ha tenido para a partir de ahí, ¿no? En base a este enfoque cualitativo, interpretar el comportamiento de un grupo en particular sobre un aspecto que hayan pasado, ¿no? Una experiencia, una realidad. Investigación-acción,
que van a escuchar investigación, acción, formación, ¿no? Investigación, acción participativa, van a escuchar esos términos, que es una de las más recientes, pero que también es una de las que más se aplica dentro de lo que es el enfoque cualitativo, ¿no? Esta normalmente no genera conocimiento, va a tratar de reconstruir y transformar las prácticas sociales. Es decir, yo a través de esto voy a formar parte del problema y voy a dar solución al problema en un conjunto, ¿sí? ¿Por qué hay violencia dentro del hogar? Me voy a meter al hogar, voy a ver qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, a partir de ahí les voy a explicar, voy a tratar de modificar comportamientos, momentos, ¿no? Entonces voy a agarrar, vamos a trabajar juntos y vamos a hacer una familia feliz, ¿no? Vamos a reconstruir todo nuestro esquema, vamos a transformarnos y a partir de ahí le damos la solución y salimos todos juntos. Investigo, acciono, participo. Teoría fundamental es generar teorías a través del conocimiento empírico. Ya les decía, ¿por qué el señor del campo sabe que va a llover? Ah, porque las nubes se mueven de un lado para el otro, o tienen estas formas, o las hormigas entran a su hormiguero, o no sé, el perrito da vueltas como loco, ¿no? No es una teoría todavía eso, son supuestos en los que se basan la gente que está en el campo. Ah, ya, yo voy a generar una teoría a partir de ese conocimiento. Me voy a ir al campo y cuando el Señor me diga, va a llover, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Las hormigas están allá, que esto está allá, que las nubes, que el viento, que, ¿no? Entonces voy a empezar a sistematizar toda esa información, me voy a ir a otra población y lo mismo voy a ver, y si todos los fenómenos me dicen lo mismo, es decir, todo lo que pasa en la realidad pasa lo mismo, a partir de ese conocimiento empírico, voy a escribir una teoría y eso sería la teoría fundamental. Y la dialéctica, y ahí vamos a recordar a nuestro buen y conocido Hegel, que nos hablaba de lo que era la tesis, la antitesis y la síntesis, ¿no? Todas las aves vuelan, sería mi tesis. Mi antitesis sería que no todas vuelan, ¿no? Porque hay aves que no vuelan. Y mi síntesis sería que la mayoría de las aves vuelan, con excepción de la gallina, ¿no? Y empezaría a dar algunos nombres de las aves que no vuelan. De eso se trata la dialéctica, de tener una tesis, que sería una afirmación, una antitesis, que sería la negación a la afirmación, y luego una síntesis como resultado final. Eso es parte de los métodos que obviamente aquí los debo tener más, ¿no? Etnográfico, estudio de casos, teoría fundamental, fenomenológico, bibliografía, investigación, acción y teoría fundamentada, ¿no? Y a partir de ello, pues vamos a ver un poquito la relación de diseño y técnica, ¿no? Un diseño documental, documentos, análisis de contenido, observación, entrevistas, y ya los de investigación de campo, observación, encuesta, entrevista, análisis documental, grupos focales y todas las técnicas que existen en realidad van a entrar a lo que es un diseño de investigación de campo. A partir de esto, y ya en los 4 minutos que me quedan, las técnicas. Las técnicas ya les he dicho en los tipos de investigación que se utilizan. Pueden ser encuestas, pueden ser entrevistas estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas. Puede haber observación, participante, no participante. Puede haber revisión documental, puede haber grupos focales, puede haber grupos de discusión, entre otras técnicas que yo voy a utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Instrumentos es que es una encuesta, pero ¿qué tipo de encuesta? ¿No? A través de un cuestionario. Ese es el instrumento que yo voy a utilizar. Un formulario en Forms. Ese es el instrumento que yo voy a utilizar dentro de lo que son encuestas. O alguna aplicación como tal. Diseño mi aplicación, les paso el link, ustedes entran a la aplicación y empiezan a hacer las encuestas. Entonces, el instrumento va a ser cuestionarios, va a ser esas aplicaciones que yo tenga, que son para poder recabar datos a través de encuestas y demás. ¿Qué voy a tener? Cuestionarios con preguntas abiertas, cerradas, mixtas, ¿sí? ¿Cuál va a ser el medio o el recurso que yo voy a utilizar? Libretas, lápiz, grabadoras, filmadoras. Entrevistas, estructurada, semiestructurada, no estructurada. Para ello, mi instrumento es la guía de entrevistas. Entonces, como un periodista, yo tendría ahí mi papelito para ver qué es lo que voy a preguntar, ¿no? Entonces, pueden ser ya mis preguntas totalmente estructuradas, puedo decir semiestructuradas, es decir, preguntas clave que le voy a hacer y otras que surjan en medio de la entrevista, o directamente voy y empiezo a charlar con el amigo y voy tomando nota de todo lo que me voy haciendo en esa mi libreta, ¿no? Libreta, lápiz, grabador, videograbadora y demás. Observaciones, participante, no participante, ya les he hablado del tema de la cárcel, puedo ser un reo, puedo mirar del palco.
y voy a tener que tener como instrumento una guía de observación para ver, o sea, más o menos qué cosas tengo que ver, porque no voy a anotar todo lo que vea, ¿no? El reo entrado al baño, digamos, eso no sería significativo para mi investigación. Entonces voy a tener mi guía de observación para saber qué es lo que tengo que ver, o tal vez tener un cuaderno de diario, y igual, ¿no? Libretas, lápiz, grabadora, videograbadora, todos los medios que sean buenos para poder recabar la información y además sistematizarla. Revisión documental, fichaje, clave. Agarren, háganse unas fichas, ¿no? Defínanse, no sé, valores. ¿Qué son valores? Para el autor, tantos, para Herrera Carlos es esto. Para Escamoso Pedro es esto y para Perico Pérez es esto, ¿no? O para, no sé, con comparaciones. Para Heredia es esto y para Perico para Pedro Escamoso, un autor boliviano es esto, ¿no? Entonces, siempre traten de hacer un fichaje de la revisión documental. Grupos focales, pues van a utilizar juegos de roles, simulaciones, simulacros, en grupos de discusión, mesas redondas, guías de discusión, ¿no? Dentro de lo que son los instrumentos y los medios que vayan a utilizar, pues es todo lo que vayan a hacer, ¿no? Por ejemplo, en grupos focales, juegos de roles, pues utilizar papelógrafos, marcadores, un salón, dos salones, mesas, sillas y demás, ¿no? Entonces, eso es todo lo que teníamos que ver. Bueno, quería